Vamos a utilizar el equipo más importante, es el hidrómetro. Dentro de la norma hay dos referencias de hidrómetro. Este hidrómetro es referencia 152H, ASTM 152H. Este es el hidrómetro. Tiene un bulbo, este bulbo tiene vacío. Aquí hay un núcleo de plomo. En sí, tiene un vástago que tiene una escala graduada. Va de 0 a 60. De 0 a 60. ¿Sí? Lo leemos de arriba hacia abajo. Y la mínima unidad que podemos leer es 1 gramo sobre litro. Entonces, las unidades de ese vástago es 1 gramo sobre litro. ¿Qué está haciendo el hidrómetro? El hidrómetro está midiendo una concentración. O sea, ¿cuántos gramos hay en 1 litro? ¿Qué quiere decir? Él está calibrado para que funcione en agua destilada a 20 grados Celsius, a que nos dé 0. La lectura debe ser 0 en agua destilada a 20 grados Celsius. El hidrómetro entonces está calibrado para una gravedad específica de 2.65. Cuando ustedes consulten la norma, va a haber entonces una tabla donde se va a hacer la corrección por gravedad específica. Debemos conocer entonces la gravedad específica de esta muestra. El hidrómetro tiene que funcionar de tal forma que no se va a estrellar contra las paredes donde él está haciendo esa lectura. Se debe chequear, se debe verificar la calibración, que en agua debe estar en una lectura de 0. Entonces, si uno se acerca ahí, está en 0. ¿Listo? Tiene que hacerse entonces el chequeo. Se tiene que revisar en cuántas unidades se está formando el menisco. Debido al vástago, debido a la tensión superficial, el agua va a tender a subir por ese vástago, de tal forma que se va a formar un menisco. Tenemos que mirar en cuántas unidades se forma el menisco. Ahí se está formando en 1 unidad. Entonces, en 1 unidad se forma el menisco. Y se debe entonces hacer una corrección por menisco. ¿Por qué? Porque vamos a hacer las lecturas con la parte superior del menisco. De tal forma que cuando se haga la corrección, se le va a tener en cuenta que la corrección por menisco es 1. Esa es la descripción del hidrómetro. ¿Qué más vamos a utilizar? Vamos a utilizar esta probeta que tiene un diámetro de 2,5 pulgadas, está aforada a 1 litro. Vamos a utilizar la batidora. Una que no conozco. Esta batidora entonces cumple con la norma, con la especificación de la norma. Vamos a utilizar esta batidora, es una batidora que tiene 3 velocidades, la probeta que está aforada a 1 litro, se tuvo que utilizar previamente una balanza digital electrónica de precisión de 0.01 gramo. El material es material que pasa del tamiz número 200.
adicional a la descripción de este hidrómetro, pónganle ahí, él está diseñado primero para una gravedad específica de 2.65 y segundo para que trabaje con material de 50 a 60 gramos. Aquí se pesaron entonces 50 gramos, hay 50 gramos de material. En ese rango es en el que funciona el hidrómetro, de 50 a 60 gramos. Entonces aquí hay 50 gramos. Se utilizó un defloculante. ¿Un qué? Un defloculante. El defloculante que se utilizó Defloculante. es hexametafosfato de sodio. ¿Qué? Hexametafosfato de sodio. Ese es el defloculante. Hexametafosfato de sodio. ¿Cuál es el objetivo del hexametafosfato? Quitarle la carga eléctrica a las partículas. ¿Por qué? Porque si tienen carga eléctrica se van a formar un flóculo, ¿sí? Aquí aplicamos la ley de Stokes. La ley de Stokes dice que dependiendo principalmente del diámetro de las partículas va a ser afectada la velocidad de sedimentación. Eso quiere decir que si nosotros tenemos un diámetro de una partícula muy pequeñita, esta partícula se va a tardar más tiempo en sedimentarse, ¿sí? Va a afectar también otros elementos sobre la ley de Stokes, como es la temperatura, la viscosidad de agua, bueno, el fluido, ¿sí? Y principalmente entonces el diámetro de la partícula. El hexametafosfato va a hacer eso, le va a quitar la carga eléctrica para que no se forme un flóculo, es un defloculante. Entonces esa carga eléctrica se pierde y se separan las partículas. En esas condiciones, aquí hay entonces 50 gramos que pasa también número 200 y hay una solución preparada con el hexametafosfato, preparada con una concentración al 4%. Entonces aquí va a estar el 4%. ¿Cómo se preparó? 125 mililitros de agua destilada y se le adicionó en peso el 4% de hexametafosfato. Esa solución se preparó y la muestra se dejó en inmersión durante 24 horas para que se llevara a cabo esa reacción. ¿Cómo va a ser? Bueno, antes del procedimiento, entonces ya chequeamos que el hidrómetro estuviese calibrado, lo sumergimos en agua destilada, ¿cierto? Y nos marcó 0. Ahora, ¿cómo va a ser el procedimiento? Vamos a mezclar este material. Aquí entonces hay el material y 125 mililitros de hexametafosfato al 4%. Lo vamos a mezclar aquí en la batidora durante un minuto. Durante un minuto lo vamos a mezclar y luego lo agito. Ese procedimiento de agitación se puede hacer manual o mecánico. Aquí pues nos toca hacer el método manual. El método manual es en un minuto lo vamos a agitar horizontalmente 60 ciclos, ¿sí? Pasado ese tiempo se debe poner sobre una superficie rígida que no vaya a tener nada de vibración. Se pone y arranca el tiempo, arranca un cronómetro, apenas lo ponemos sobre la superficie. Y luego sumergimos el hidrómetro en nuestra combinación de nuestro material que agitamos. Hacemos una lectura a 1 minuto, hacemos una lectura a 2 minutos, luego a 5 minutos, luego a 15, 30, 60, 120, 240, 250, 1440 minutos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros agitamos la muestra, las muestras van a estar en suspensión y luego el tiempo van a empezar a sedimentarse. La velocidad con la que se sedimente, por eso es que estamos registrando unas lecturas a lo largo de un tiempo. ¿Qué va a pasar? Apenas lo agitemos, este hidrómetro va a estar suspendido. ¿Por qué? Porque la concentración de partículas va a hacer que el hidrómetro permanezca afuera. A medida que la concentración de las partículas aquí va disminuyendo por la sedimentación, entonces el hidrómetro va a ir bajando. Y eso lo vamos a ir controlando con la escala, que está graduada.
Dentro de la norma hacen una calibración, que es la longitud efectiva. Entonces la longitud efectiva va como desde el centro gravitacional del bulbo a donde está la lectura, pero es una calibración que ya hace el fabricante. Por eso el hidrómetro está calibrado y cumple con la especificación de STM. Todos esos datos los van a consultar en la norma. Adicional, aquí no tenemos los 20 grados con los que funciona, con los que fue fabricado. Por eso tenemos que hacer lecturas de temperatura, porque la velocidad de cementación va a depender también de la viscosidad y la viscosidad pues va a depender de la temperatura. Entonces vamos a hacer lecturas de temperatura sobre cada una de las lecturas sobre el hidrómetro para que ustedes consulten la norma y allí hacen la corrección por temperatura. Dentro de las correcciones, entonces la primera que hay que hacer es corrección por hidrómetro. La siguiente va a ser corrección por temperatura. Y la tercera es la corrección por defloculante. Ahorita les muestro para que ustedes se den cuenta cómo es la corrección por defloculante. Primer laboratorio de nosotros.